Hay un nivel de dolor físico y emocional que el ser humano instintivamente intenta evitar a toda costa. Nuestra naturaleza nos grita que huyamos del sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando el hombre más inocente, puro y compasivo que jamás ha pisado la tierra, decide caminar voluntariamente hacia la tortura más cruel y humillante inventada por un imperio? En cuestión de horas, el Hijo de Dios fue arrastrado en medio de la oscuridad a juicios ilegales y clandestinos. Fue escupido, abofeteado, humillado públicamente y entregado a la implacable maquinaria de muerte romana. Su espalda fue literalmente destrozada a latigazos. Una corona de espinas fue incrustada sin piedad en su cabeza y fue obligado a cargar la madera áspera de su propia ejecución a través de las calles de Jerusalén, hasta llegar al infame monte Gólgota. Y allí, en medio de las burlas, el escarnio y entre dos criminales, lo clavaron. El cielo se oscureció en pleno mediodía, la tierra tembló con violencia y el universo entero contuvo la respiración al ver morir al Salvador. Hoy es Viernes Santo, el día de mayor luto en la historia, pero también el día de tu redención definitiva. Si alguna vez has dudado de cuánto vales, si te has sentido desechado o si sientes que tus errores son imperdonables, tienes que quedarte hasta el último segundo de este video. Porque hoy descubriremos que la cruz no fue simplemente un asesinato político, fue el precio exacto, calculado y doloroso que se pagó por tu libertad absoluta. En esta madrugada de Viernes Santo, acompáñame a caminar por la vía dolorosa. Capítulo 1. La noche de la injusticia y los juicios ilegales. Para entender la magnitud de la injusticia que ocurrió el Viernes Santo, debemos comenzar en las sombras de la madrugada, justo después del arresto en Getsemaní. Jesucristo es atado como un criminal peligroso y arrastrado por el valle de Cedrón de vuelta a la ciudad que hace solo unos días lo había recibido con palmas y gritos de «Hosana». El primer destino no es una prisión romana, sino la casa de Anás, el suegro de Caifás y el verdadero poder en la sombra del Sanedrín. Anás era un líder corrupto, inmensamente rico gracias a los negocios del templo, los mismos negocios que Jesús había volcado días antes. Este primer interrogatorio es extraoficial, una táctica de intimidación diseñada para buscar desesperadamente algún cargo que pudiera justificar una condena a muerte. Jesucristo, conociendo sus derechos legales incluso bajo la ley judía, se niega a incriminarse y le responde a Anás que pregunte a los que escucharon sus enseñanzas públicas. La respuesta a esta defensa legal fue una bofetada brutal en el rostro del maestro por parte de un guardia. La violencia física había comenzado. De allí, en plena madrugada, Jesús es llevado ante Caifás y el Sanedrín en pleno. Y aquí es donde la hipocresía religiosa alcanza su punto máximo de putrefacción. El Sanedrín era la Corte Suprema de Israel, compuesta por 71 eruditos de la ley. Ellos conocían la Torá a la perfección. Sin embargo, para condenar al Hijo de Dios, rompieron deliberadamente casi todas sus propias leyes penales. La ley judía establecía prohibiciones estrictas para proteger la vida del acusado. Primero, ningún juicio capital podía llevarse a cabo de noche. El Sanedrín juzgó a Jesús en la madrugada. Segundo, ningún juicio podía realizarse durante la víspera de un día de reposo o una festividad sagrada. Lo juzgaron en la víspera de la Pascua. Tercero, una condena de muerte requería testimonios concordantes de al menos 2 o 3 testigos. El Evangelio de Marcos nos dice explícitamente, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Cuarto, en caso de una sentencia de muerte, debía pasar al menos un día completo de ayuno y reflexión antes de ejecutar la sentencia, para dar oportunidad a que apareciera nueva evidencia a favor del acusado. Al Salvador lo condenaron y crucificaron en cuestión de horas. Fue un juicio manipulado, un teatro político diseñado con un solo propósito, el asesinato legal. Al ver que los testigos falsos fracasaban y se contradecían, Caifás, desesperado, rompe el protocolo, se levanta de su trono y confronta a Jesús directamente, exigiéndole bajo juramento:
te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Durante horas, Jesús había guardado un silencio majestuoso, cumpliendo la profecía de Isaías 53, de ser como cordero enmudeció delante de sus trasquiladores. Pero ante esta pregunta directa sobre su identidad y su misión, el Salvador no retrocede. Él responde con una autoridad que hizo temblar la sala. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Caifás, en un acto de indignación teatral, rasga sus vestiduras ricas y sacerdotales, gritando: «¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?». El veredicto estaba sellado. Lo condenaron a muerte, y en ese momento los hombres más religiosos de la nación, los guardianes de la ley de Moisés, perdieron toda compostura. Se abalanzaron sobre el Salvador, le escupieron en el rostro, un insulto considerado la máxima ofensa en Medio Oriente. Le vendaron los ojos y comenzaron a golpearlo con los puños, burlándose y diciéndole: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Capítulo 2. La negación en el patio y la mirada del Maestro. Mientras el Hijo de Dios estaba siendo humillado y golpeado en la sala del tribunal, otra tragedia se estaba desarrollando en el patio de abajo, en medio del frío de la madrugada. Es una tragedia que, si somos honestos, nos representa a la mayoría de nosotros, mucho más que las acciones de los sumos sacerdotes. Simón Pedro, el líder de los apóstoles, el hombre que apenas horas antes había sacado una espada en Getsemaní para defender a su maestro, el hombre que juró que iría a la cárcel y a la muerte con él, ahora está sentado cerca de una fogata, tratando de calentarse las manos y pasar desapercibido entre los guardias y sirvientes de sus enemigos. El miedo tiene un poder paralizante. Pedro quería saber qué pasaría con Jesús, amaba a su maestro, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte que su lealtad. Una criada lo reconoce. «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pedro entra en pánico. Frente a una simple sirvienta, el hombre que había caminado sobre el agua niega conocer al Salvador de la humanidad. «No sé de qué hablas». Poco después, otro lo señala. Pedro niega por segunda vez, ahora con un juramento. Finalmente, un grupo de personas lo arrincona. «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Y aquí, la presión quiebra a Pedro por completo. El texto bíblico dice que comenzó a maldecir y a jurar fuertemente: «No conozco al hombre». En ese preciso instante, el agudo canto de un gallo rasgó el silencio de la madrugada en Jerusalén. Y el Evangelio de Lucas añade un detalle que detiene el corazón. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. En medio de los golpes, de los insultos, mientras era arrastrado por el patio, Jesucristo giró su cabeza magullada y conectó su mirada con la de Pedro. ¿Qué tipo de mirada fue esa? No fue una mirada de ira, no fue una mirada de odio ni de reprensión diciendo: «Te lo advertí, cobarde». Fue una mirada de compasión infinita, de tristeza profunda y de gracia inmerecida. Fue la mirada de un Salvador que sabía que Pedro estaba roto. El peso de esa mirada destruyó la fachada de Simón Pedro. Salió corriendo del patio hacia la oscuridad de la noche y lloró amargamente. El llanto de un hombre que ha descubierto la fealdad de su propio corazón, pero que ha sido visto por el amor incondicional del Maestro. Judas traicionó a Jesús y su remordimiento lo llevó al suicidio. Pedro negó a Jesús, pero su arrepentimiento, anclado en esa mirada de gracia, lo llevó a la restauración. Capítulo 3. El imperio, la cobardía de Pilato y Barrabás. Al amanecer del Viernes Santo, los líderes judíos enfrentaban un problema logístico. Habían condenado a muerte a Jesús,
Pero bajo la ocupación del Imperio Romano, el Sanedrín no tenía la autoridad legal para ejecutar a nadie. El ius gladi, el derecho de la espada, pertenecía solo a Roma. Necesitaban que el gobernador romano validara y ejecutara la sentencia. Así que llevaron a Jesucristo atado al pretorio, la sede gubernamental, ante Poncio Pilato. Pilato era un prefecto romano cruel, pragmático y despiadado, pero no era estúpido. Rápidamente se dio cuenta de que Jesús no era un rebelde político que amenazara al imperio. Entendió que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Al interrogar a Jesús, Pilato se encuentra con una presencia que lo desconcierta. El Salvador no suplica por su vida, no adula al gobernador, no intenta defenderse con desesperación. Ante las preguntas de Pilato, Jesús responde con una serenidad majestuosa. Mi reino no es de este mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Sale ante la multitud y declara el primer veredicto oficial romano. Ningún delito hallo en este hombre. Pero la multitud, agitada y manipulada por los sacerdotes, comienza a rugir exigiendo sangre. Pilato, buscando una salida política cobarde, no condenar a un inocente ni enfurecer a los líderes locales, se entera de que Jesús es de la región de Galilea. Inmediatamente lo envía a Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, que estaba de visita en Jerusalén por la Pascua. Herodes, el hombre que había mandado decapitar a Juan el Bautista, se alegró de ver a Jesús, esperando que le hiciera algún milagro como si fuera un mago de feria. Lo interrogó con muchas palabras, pero Jesucristo, el Verbo encarnado, no le respondió ni una sola sílaba. Ante un corazón totalmente endurecido y frívolo como el de Herodes, el cielo guarda silencio. Frustrado, Herodes y sus soldados se burlan de él, le ponen una ropa espléndida en tono de burla y lo devuelven a Pilato. Pilato está acorralado. Su propia esposa le manda un mensaje urgente advirtiéndole: «No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Desesperado, el gobernador recurre a una tradición de Pascua: liberar a un preso a elección del pueblo. Tenía en sus calabozos a un criminal notorio, un verdadero rebelde sedicioso y asesino llamado Barrabás. Pilato pone a ambos frente a la multitud, asumiendo que la lógica imperaría y pedirían la liberación del maestro Galileo en lugar de un terrorista peligroso. Pero el odio irracional de la humanidad es más fuerte. A gritos, la turba elige a Barrabás. Hay un profundo simbolismo teológico aquí que no podemos ignorar. El nombre Barrabás en arameo, Bar-Abás, significa literalmente Hijo del Padre. En esa plaza, frente a la historia, el falso Hijo del Padre, el hombre que era verdaderamente culpable, asesino y merecedor de la cruz, es puesto en libertad sin cargos, y el verdadero Hijo del Padre Celestial, perfectamente inocente y santo, es condenado a tomar su lugar. Barrabás es el primer hombre en la historia que pudo mirar la cruz en el monte Gólgota y decir literalmente: «Ese hombre está colgando en la cruz que estaba hecha para mí. Él está pagando mis crímenes. Y, amigo mío, Barrabás te representa a ti y me representa a mí». Jesucristo tomó la cruz de los culpables para que nosotros pudiéramos caminar libres. Pilato, lavándose las manos con agua en un acto inútil de cobardía moral, sella el destino del universo. «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Y ordenó que Jesús fuera flagelado y crucificado. Capítulo 4. El flagelo, la corona de espinas y la sangre derramada. Es aquí donde la narrativa bíblica
exige que dejemos a un lado las imágenes idealizadas y sanitizadas del arte renacentista. La pasión de Jesucristo no fue poética, fue una carnicería horripilante, un despliegue de la crueldad humana llevada a su máxima expresión. La sentencia comenzó con la flagelación romana, verberatio. Era un castigo tan brutal, tan destructivo para el cuerpo humano, que la ley romana prohibía estrictamente aplicarlo a sus propios ciudadanos. Estaba reservado solo para los peores criminales, esclavos y traidores de las provincias conquistadas. De hecho, muchos hombres morían en el poste de flagelación antes de llegar a la cruz. Jesús es despojado de sus ropas, completamente humillado frente a la guardia pretoriana, y sus manos son atadas fuertemente a un poste de piedra bajo, obligándolo a encorvarse y exponer toda su espalda, hombros y piernas. A sus espaldas se colocan los lictores romanos, soldados entrenados en el arte de infligir dolor prolongado. El arma que utilizan no es un simple látigo de cuero, es el flagrum romano, un mango corto de madera al que estaban unidas varias correas gruesas de cuero. En los extremos de estas correas, los romanos entrelazaban deliberadamente pedazos afilados de hueso de oveja, bolas de plomo pesado y fragmentos de metal y vidrio. Cuando el lictor levantaba el flagrum y lo dejaba caer con toda su fuerza sobre la espalda del Salvador, las bolas de plomo golpeaban la piel, creando hematomas profundos y contusiones en los órganos internos. Pero eso no era lo peor. Al jalar el látigo hacia atrás, los huesos afilados y el metal se enganchaban en la carne viva, rasgando la piel, el tejido subcutáneo y el músculo hasta llegar literalmente a exponer los huesos de la espalda, las costillas y la columna vertebral. La espalda del Hijo de Dios, el que había tocado a los leprosos con ternura y sanado a los ciegos, fue convertida en una masa irreconocible de carne desgarrada y sangre. El profeta Isaías, viendo este momento 700 años antes, escribió: «No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Cada latigazo que rasgó la espalda de Cristo estaba comprando tu sanidad física y tu paz mental. Pero la tortura física no era suficiente para los soldados. Querían humillarlo psicológicamente. Lo llevaron al interior del pretorio, reunieron a toda la cohorte militar y comenzaron una parodia de coronación. Le echaron encima un manto de púrpura, el color de la realeza, sobre sus heridas abiertas. En su mano derecha le pusieron una caña a modo de cetro. Y luego fueron a un arbusto cercano, cortaron ramas gruesas con espinas largas, rígidas y afiladas como agujas de coser, y trenzaron una corona. No se la colocaron suavemente, se la incrustaron en el cuero cabelludo, una de las zonas con más terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos del cuerpo humano. La sangre corrió por su frente, cegando sus ojos. Los soldados pasaban delante de él, hincaban la rodilla burlonamente, le escupían en el rostro, tomaban la caña de su mano y le golpeaban la cabeza, hundiendo las espinas aún más profundo en su cráneo, mientras gritaban riendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Pilato sacó a Jesús en ese estado ante la multitud judía, con la corona, el manto y el rostro desfigurado por los golpes, y pronunció una frase que resuena en la eternidad: «Ecce homo», «He aquí el hombre». Pilato pensó que al mostrar al Salvador tan destruido y patético, la sed de sangre de los líderes religiosos se saciaría y tendrían compasión. Se equivocó. Al verlo,
Los gritos se intensificaron con un odio satánico. «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Capítulo 5. La vía dolorosa y el peso del madero. Desgarrado, desangrándose y al borde del shock hipovolémico por la pérdida masiva de fluidos corporales, a Jesucristo le arrancan el manto púrpura, reabriendo violentamente todas las heridas de su espalda y le vuelven a poner sus ropas judías. La orden está dada, es hora de marchar hacia la muerte. El método romano dictaba que el condenado debía cargar la herramienta de su propia tortura. Los historiadores indican que Jesús no cargó la cruz completa, que habría pesado más de 130 kilos, sino el patibulum, el madero transversal horizontal. Este madero áspero y pesado, de unos 40 kilos, fue atado a sus hombros y nuca, frotándose cruelmente contra la carne viva y destrozada de su espalda flagelada. Comienza el Vía Crucis, el camino de los dolores, a través de las calles estrechas y empedradas de Jerusalén. Las multitudes se agolpan, algunos lloran, otros gritan insultos, otros escupen. La ciudad entera está alborotada. Bajo el peso aplastante de la madera y la debilidad extrema, las rodillas del Salvador ceden. Cae al suelo de piedra y el pesado madero lo aplasta contra el polvo. Los soldados romanos, temiendo que el prisionero muriera en el camino antes de llegar al lugar de ejecución y frustrara el espectáculo público, toman una decisión rápida. Ven entre la multitud a un hombre fuerte, un extranjero llamado Simón de Cirene, que venía del campo para celebrar la Pascua. A punta de lanza lo obligan a levantar el madero manchado de la sangre de Cristo y a cargarlo detrás de él. Qué lección tan profunda e involuntaria nos dejó Simón de Cirene. Él fue el primer hombre en cumplir literalmente el mandato de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En nuestra vida cristiana, seguir al Salvador no significa caminar por un lecho de rosas, significa estar dispuestos a cargar con el peso del servicio, a soportar la burla del mundo y a caminar en los pasos ensangrentados de aquel que dio todo por nosotros. Finalmente, la comitiva cruza las puertas de la ciudad y llega a una colina rocosa y escarpada junto al camino principal. Un lugar público, diseñado para que todo viajero viera la crueldad de Roma y temiera. El lugar se llamaba Gólgota, que en arameo significa lugar de la calavera. El matadero del mundo estaba preparado. Capítulo 6. Las 6 horas de agonía y la oscuridad global. Llegamos al evento central de la historia del universo. Son aproximadamente las 9 de la mañana. A Jesús lo arrojan de espaldas sobre el suelo. El impacto del patíbulum contra sus heridas abiertas debió arrancar un grito ahogado de sus pulmones. Extienden sus brazos sobre el madero de madera. Un soldado romano toma un clavo de hierro forjado de unos 15 a 20 centímetros de largo, con una cabeza cuadrada. Lo coloca en el punto exacto de la muñeca del Salvador, justo entre los huesos del carpo y el radio, y levanta un pesado martillo. El primer golpe resuena en la colina. El clavo atraviesa la carne, destruyendo el nervio mediano, el nervio principal de la mano. El dolor que se dispara por el brazo de Jesucristo hasta su cerebro es descrito por los médicos como uno de los dolores más insoportables que puede experimentar un ser humano, comparable a un rayo de fuego constante atravesando el sistema nervioso. Clavan su otra mano. Levantan el madero con su cuerpo colgando y lo encajan violentamente en el poste vertical fijo en el suelo. Finalmente le flexionan las rodillas y le clavan un solo clavo inmenso, atravesando ambos pies. Jesucristo está suspendido entre el cielo y la tierra.
La crucifixión no fue diseñada por los romanos para causar una muerte rápida por sangrado. Fue diseñada como un instrumento científico de asfixia prolongada y agonía agónica. Estando colgado por los brazos, el peso de su propio cuerpo empujaba la caja torácica hacia afuera, poniendo los pulmones en un estado constante de inhalación. Para poder exhalar, para poder respirar y no morir ahogado, el Salvador tenía que apoyarse sobre el clavo de sus pies destrozados, empujar su cuerpo hacia arriba, raspando su espalda flagelada contra el madero vertical, tomar una bocanada de aire y luego dejarse caer de nuevo bajo un dolor abrasador en sus muñecas. Arriba, respirar, dolor. Abajo, asfixia, dolor, un ciclo dantesco que se repitió durante horas. Mientras él se asfixiaba lentamente, el mundo debajo de la cruz mostraba su peor rostro. Los soldados se jugaban a los dados su túnica sin costuras en la base del madero. Los líderes religiosos, los fariseos, pasaban moviendo la cabeza con arrogancia, gritando: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Incluso uno de los ladrones crucificados junto a él le insultaba. Pero la majestad del Hijo de Dios brilla más fuerte en la oscuridad. Desde la cruz, luchando por cada gota de oxígeno, Jesús pronuncia la oración de gracia más incomprensible de la historia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No pidió fuego del cielo, pidió misericordia para sus verdugos. Esa gracia impactó al otro ladrón crucificado. En medio de su propia agonía, este criminal condenado reconoce la pureza de Cristo, defiende su inocencia y voltea su cabeza para hacerle la petición más desesperada: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». A un hombre que no tenía tiempo para bautizarse, que no tenía tiempo para ir a la sinagoga, que no tenía obras buenas que presentar, con las manos clavadas al madero de sus propios crímenes, Jesucristo le otorgó la salvación instantánea y gratuita. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». La gracia no necesita tus buenas obras, solo necesita tu corazón rendido y arrepentido en el último segundo. Pero al llegar el mediodía, la escena cambia drásticamente. El sol brillante de Jerusalén se apaga. Una oscuridad densa, sobrenatural y aterradora cubre toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena, de 12 p.m. a 3 p.m. No fue un eclipse natural, fue el universo apagando sus luces en luto. En esa profunda oscuridad de 3 horas ocurrió el evento más misterioso e insondable de la teología. Todo el peso del pecado, la maldad, las enfermedades y las rebeliones de la historia humana fueron volcados sobre los hombros del Cordero Perfecto. Y el Padre Celestial, que es santidad absoluta, tuvo que apartar su rostro de su propio Hijo. En ese abandono cósmico, desde el abismo de la separación espiritual, Jesús da un grito desgarrador que sacudió la colina. «Elí, Elí, lama sabactani». Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó el infierno del abandono total para que tú, amigo mío, nunca tuvieras que escuchar a Dios decirte que estás abandonado. Él tomó tu lugar en la oscuridad más profunda. Capítulo 7. El grito de victoria y el velo rasgado. Llegamos a la hora novena, las 3 de la tarde. La oscuridad comienza a levantarse. El Salvador está al borde de la muerte física. Su cuerpo está exangüe, su corazón late erráticamente. Sabiendo que todo se había cumplido, que todas las profecías del Antiguo Testamento se habían alineado perfectamente, Jesús dice:
tengo sed. Le acercan una esponja empapada en vinagre con un hisopo, cumpliendo así la última letra de la Escritura en el Salmo 69. Toma el vinagre, reúne el último aliento de fuerza en sus pulmones colapsados, se apoya una vez más en sus pies clavados, levanta su cabeza herida, y con voz fuerte, no como el susurro de un hombre derrotado, sino con el rugido triunfal de un rey que acaba de ganar la guerra más grande del universo, clama una sola palabra en griego: Tetelestai. En nuestras Biblias se traduce como consumado es, pero Tetelestai era un término contable y legal en el Imperio Romano. Se escribía en las facturas y en los documentos de los presos cuando terminaban su condena. Significaba pagado en su totalidad. La deuda está saldada para siempre. El Hijo de Dios no murió como una víctima acorralada, murió como un vencedor. Él no dijo, estoy acabado. Él dijo, lo he terminado. La obra de la salvación estaba completa. La deuda de tu pecado quedó cancelada con la moneda más cara del universo, la sangre pura y santa del Salvador. No hay nada más que puedas añadirle a tu salvación, porque Cristo lo pagó todo en ese madero. Con ese grito de victoria, Jesús encomienda su espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó la cabeza, y el Creador de la vida entregó la suya voluntariamente. En el instante exacto en que Jesucristo murió, la tierra tembló con un terremoto masivo. Las rocas de Jerusalén se partieron por la mitad, y en el templo de Salomón, a 1 kilómetro de distancia, ocurrió el milagro que cambió la religión para siempre. El velo gigantesco que separaba el lugar santo del lugar santísimo, una cortina tan gruesa que se necesitaban docenas de sacerdotes para moverla, se rasgó sobrenaturalmente en 2 piezas, de arriba abajo. Fue rasgado de arriba hacia abajo, indicando que no fue obra del hombre, sino de las manos del propio Dios. El mensaje celestial fue claro. El camino hacia la presencia de Dios ya no está restringido a los sacerdotes, ni oculto detrás de cortinas, ni limitado por rituales de sangre animal. El cuerpo quebrantado de Cristo abrió el acceso directo, libre y audaz para que cualquier persona, sin importar su pasado, pueda entrar con confianza a la presencia del trono de la gracia. Capítulo 8. Tu valor en la cruz y la llamada a la redención. Las antorchas se apagan. La multitud se dispersa golpeándose el pecho. El centurión romano, un hombre curtido en 1000 batallas, cae de rodillas al ver cómo murió este hombre y confiesa, verdaderamente este era Hijo de Dios. El cuerpo de Jesús es bajado de la cruz con sumo cuidado y envuelto en lienzos limpios, listo para ser sepultado en una tumba nueva. El Viernes Santo ha terminado. El silencio desciende sobre Jerusalén. Y ahora, en esta madrugada, mientras escuchas estas palabras, quiero hablarte directamente a ti. Vivimos en una sociedad que constantemente te está evaluando, tasando tu valor según tu cuenta bancaria, tu estatus profesional, tu apariencia física o tus seguidores en redes sociales. El mundo te hace sentir desechable cuando cometes un error. Quizás hoy te miras al espejo y solo ves tus fracasos, tus adicciones secretas, tus mentiras o las heridas de un pasado que te avergüenza profundamente. Pero el mensaje del Viernes Santo aplasta toda esa mentira. La economía del cielo no funciona como la del mundo. El valor de un objeto no lo determina su apariencia, lo determina el precio que alguien está dispuesto a pagar por él. Si quieres saber cuánto vales realmente, no mires tu cuenta bancaria, ni escuches la voz de tus inseguridades. Tienes que mirar a la cruz del Calvario.
El Dios del universo, al ver tu vida, al conocer tus secretos más oscuros y tus peores decisiones, determinó que tú valías la sangre de su propio Hijo. Jesucristo no fue a la cruz por una humanidad abstracta y anónima. Él fue a la cruz pensando en tu rostro, en tu nombre y en tu eternidad. Él soportó el látigo para que tú tuvieras sanidad. Llevó la corona de espinas para liberar tu mente de la ansiedad y la depresión. Dejó que clavaran sus manos para que las tuyas pudieran levantarse en libertad. Él murió la muerte que tú merecías, para ofrecerte la vida que Él merecía. Si has estado huyendo de Dios por miedo a ser juzgado, si has pensado que tu pecado es demasiado grande para ser perdonado, hoy te invito a mirar el velo rasgado. El camino está abierto. No tienes que limpiarte primero para acercarte al Salvador. Acércate a Él con toda tu suciedad, con tus miedos y tus dudas, y su gracia, comprada a precio de sangre en ese madero, te lavará por completo. Toma un momento donde quiera que estés, cierra tus ojos, rinde tu orgullo, suelta esa carga que llevas años arrastrando y dile desde el fondo de tu corazón: Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar. Reconozco que soy pecador, y hoy recibo el sacrificio de tu cruz como el pago total por mi salvación. Límpiame y hazme nuevo. El cuerpo destrozado del Maestro descansa ahora en una tumba de piedra, sellada por una roca enorme y custodiada por la élite del ejército romano. Para los discípulos, para Pilato y para el mundo entero, la historia de Jesús de Nazaret ha terminado en una tragedia absoluta. Es la victoria del mal. Pero la muerte no tiene la última palabra. El viernes de luto dejará paso al sábado de silencio, y luego la tierra volverá a temblar. Este domingo publicaremos el capítulo final y más glorioso de toda nuestra serie en Relatos de Cristo, el milagro que sostiene toda la fe cristiana y que partió la historia humana en un antes y un después. No permitas que la cruz sea el final de tu historia. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu alma hoy, suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte el video de la resurrección y, por favor, comparte este video en este mismo momento con alguien que necesite saber cuánto vale su vida. Que la gracia y la paz del Salvador inunden tu hogar hoy.